La osteoporosis es una enfermedad que afecta al esqueleto y que se define como la disminución de la masa ósea con una alteración de la arquitectura del hueso y, por tanto, una menor resistencia del hueso y mayor riesgo de fractura. La osteoporosis es muy importante porque el principal factor para padecerla es la caída en los niveles de estrógenos que ocurre en la mujer en la posmenopausia. Tanto es así que aproximadamente el 30% de pacientes al llegar a la menopausia sufren la osteoporosis y este porcentaje aumenta conforme pasa el tiempo debido a que se produce un deterioro progresivo o una pérdida progresiva de la masa ósea. La osteoporosis es una enfermedad no exclusiva de la menopausia, pero que está muy presente o es muy frecuente en esta etapa de la vida de la mujer. Hay algunos factores que aumentan el riesgo de padecerla, como pueden ser, por ejemplo, el consumo de algunos fármacos como corticoides, anticonvulsivantes, anticoagulantes, el consumo de alcohol, otro tipo de tóxicos en la dieta, el sedentarismo, la delgadez extrema y algunas pacientes que tienen un riesgo aumentado por haber sufrido fracturas previas, por ejemplo. El problema de la osteoporosis es que es una enfermedad silente, es decir, no tiene ningún tipo de síntomas hasta que se produce la fractura. Por esto hay que concienciar a las mujeres de que, sobre todo, hacer prevención a las mujeres y a los médicos de la importancia de la prevención de la osteoporosis, dado que es una enfermedad asintomática. La forma de detectar la osteoporosis es mediante la realización de una buena historia clínica orientada a identificar factores de riesgo de fracturas y, sobre todo, gracias a la determinación de la cantidad de masa ósea por la densitometría ósea. Por tanto, la forma de diagnosticar y de etiquetar la osteoporosis es mediante la realización de una densitometría ósea. Los factores de riesgo más importantes son fundamentalmente la edad, la aparición de la menopausia, porque es una etapa en la que se produce un aumento progresivo de la pérdida de masa ósea, la presencia de fracturas previas por fragilidad, fractura de muñeca, fracturas vertebrales, fractura de cadera, el consumo de fármacos como corticoides, inhibidores de la bomba de protones, anticoagulantes, anticonvulsivantes, la presencia o el consumo de un estilo de vida poco saludable, como puede ser debido al consumo de tabaco, consumo de alcohol, sedentarismo, delgadez extrema, es decir, pacientes con un índice de masa corporal bajo, por debajo de 19, y luego otros antecedentes como son, por ejemplo, antecedentes de fractura de cadera en los padres, puede hacer que esta paciente sea considerada una paciente de riesgo especial de cara a sufrir fracturas. Las consecuencias son evidentes para el paciente en cuanto a que la osteoporosis es, digamos, la enfermedad que va a dar lugar a fracturas por fragilidad, y las consecuencias de las fracturas son en la calidad de vida de los pacientes, la inmovilidad, la ausencia o la incapacidad laboral, los costes que genera tanto para el paciente como para el sistema, y aparte el sufrir una fractura previa, en el caso de la osteoporosis, condiciona un aumento de riesgo para sufrir nuevas fracturas en el futuro. La osteoporosis es una enfermedad que debe ser tratada, aparte de prevenirla con medidas de estilo de vida saludable. En los casos en los que hay que tratar, debe ser tratada tanto por médicos especialistas, traumatólogos, reumatólogos, ginecólogos, incluso por médicos de atención primaria. ¿Y cuándo hay que tratar? Hay que tratar a pacientes que tengan o que hayan tenido fracturas previas por fragilidad, a pacientes en los que la densitometría se catalogue como pacientes con osteoporosis, y en aquellas pacientes en las que no tengan osteoporosis densitométrica, sino que estén en esa antesala de la osteoporosis que se denomina osteopenia, pero que presenten factores de riesgo como los que decía anteriormente.